El Señor les bendiga, amados amigos, hermanos, que en esta tarde sintonizan, habla de la verdad del Evangelio. El Señor es muy bueno y siempre manda su poderoso Evangelio para alumbrar como una lámpara nuestras vidas. Y en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Amados amigos, hermanos, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que esté ministrando nuestras vidas a través de la predicación de la palabra. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos la gloria, Señor. Pedimos que nos ayudes a dar el buen mensaje de tu palabra, que nos ilumines, Señor, que ahora por el poder del Espíritu Santo abra, Señor, los corazones, las mentes de aquellos que aún siguen cautivos, Señor, por las cadenas de Satanás, Padre, que en esta tarde sean liberados, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de esta palabra, Señor, que santifica nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén. Gloria al Señor, amados amigos, hermanos. Siempre es un honor poder compartir la verdad del Evangelio como mandato de nuestro Salvador Jesucristo. En esta tarde, hermanos, vemos un pasaje de la palabra histórica de la palabra de Dios, en este caso de Lázaro, el rico y Lázaro, en el cual el Señor Jesucristo envía un mensaje, y esta vez no en parábola, sino que en un lenguaje real, literal, hermanos, y donde nos hace ver 2 puntos bien importantes. Uno es claramente que después de la muerte hay vida en el más allá. Otro, el estado de los muertos. Y vemos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo ha certificado mediante su palabra que más allá de la muerte hay vida, y que también el estado de los muertos, hermanos, tiene 2 destinos, según la actitud con la que tomemos el santo evangelio de nuestro Señor. Uno de tormento eterno y otro de consuelo eterno junto a Cristo nuestro Salvador, porque nadie ha vencido la muerte como nuestro Señor Jesucristo, quien bajó al mismo infierno a predicar su gran mensaje de salvación. Vemos, hermanos, en el versículo 19, vamos a leer: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos, vemos dos puntos, dos extremos. Un hombre rico que vivía en una vida espléndida, enfiestado, muy lejos de quizás ser una persona compasiva. Y el otro extremo, la desigualdad social que vemos muchas veces en nuestros días, en un hombre indigente, que acá lo muestra la palabra como un hombre que estaba echado a las puertas de aquel lugar de donde vivía el rico, lleno de llagas, enfermo. Y este hombre añoraba las migajas de comida. Él añoraba las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Y aún los perros venían a lamer las llagas de este hombre. Amados amigos, hermanos, en este sentido el Señor nos pone prácticamente dos desigualdades, completamente los extremos, que aún en nuestros días vemos estas desigualdades y nos hacemos la pregunta, ¿qué tan compasivos podemos ser hacia nuestros hermanos que necesitan ayuda? Que tal vez al dar la vuelta de nuestra casa, en la esquina de donde vivimos, podemos hallar esto, hermanos, o aún en nuestra misma familia. El llamado es, hermanos, cuando el Señor nos pone esta historia, es para que veamos las desigualdades que toda la humanidad ha vivido, también por culpa del pecado, hermanos. Porque cuando el Señor nos creó para que viviéramos en un Edén, en un lugar donde el hombre ni siquiera iba a pasar el sudor, el trabajo que hoy vivimos. Porque Dios había puesto todo al alcance del hombre como un ser perfecto delante de Dios. Pero también sabemos que a raíz de la desobediencia se nos complicó todo. Mas ahora el Señor, por medio de su evangelio, quiere restaurar nuestras vidas y nos pone este ejemplo, hermanos, para que veamos qué es lo que sucede más adelante, cuando tengamos que dar el paso de la muerte, cuando tengamos que pasar esa tremenda situación, amados. Tremenda más si usted no ha acercado su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, después de ver estas dos desigualdades, vemos que el Señor no se limitó a narrar lo que pasaba en esa situación, sino que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Gloria a Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Porque si alguien hace justicia, es nuestro Señor. El Señor todavía, hermanos, tiene una eternidad para mostrar su justicia a los hombres. Porque la verdad, hermanos, que la vida es un instante comparado a las eternidades de nuestro Dios. El Señor Dios hizo el tiempo para el hombre, pero la verdad que Él no tiene tiempo, Él es eterno. Ahora bien, los hombres estamos sujetos al tiempo que nuestro Señor, que nuestro Dios hizo. Pero vemos, hermanos, que el Señor no se limita a mostrarnos la situación de estos hombres, sino que se expande más adelante y nos narra la situación que pasó cuando estos hombres murieron. Uno murió como pobre, mas gloria al Señor Jesucristo, que vinieron ángeles de Dios y levantaron a ese hombre que había sufrido toda su vida y encontró el consuelo por la misericordia de Dios. Pero también la palabra dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Gloria a Dios, porque para los que hemos creído en Cristo, así será el día que muramos, hermanos. Seremos llevados inmediatamente a la presencia de nuestro Dios. Pero para eso queremos saber qué tanta seguridad tiene usted que no ha conocido a Cristo. ¿Cuál es el lugar donde usted irá el día que muera? La seguridad plena solo la tendrá aceptando a Cristo como a nuestro Salvador, porque es el único que ha vencido a la muerte, al infierno, por su poderoso sacrificio en la cruz. Hermanos,
Hermanos, y entonces vemos que aquel hombre, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermanos, vemos después a un hombre que despierta en el infierno. Hades es la palabra de origen griego, pero el Hades es el infierno. En la Biblia se nos muestra como el Abadón, el Seol, ese lugar, hermanos, de tormento. La palabra del Señor habla en varias referencias sobre hay un lugar, un horno de fuego, hermanos. Amigo que me escucha, escape por su alma de ese lugar, porque el día que usted muera sin Cristo, usted va a despertar con sus ojos en un lugar de tormento. Mas ahora la misericordia de Dios le envía esta palabra de verdad, en que hay un lugar de tormento, en que hay un lugar infernal, donde el hombre pagará el pecado, el producto de las obras malvadas que haya ejecutado sin el arrepentimiento. Y vemos, hermanos, que este hombre, cuando despierta y ve ese lugar de tormento, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia mía, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Claramente vemos un hombre, hermanos, atormentado por llamas. Sí, porque ese lugar, la palabra lo describe como un horno de fuego, un lugar donde el fuego no se apaga y donde el gusano de ellos no muere, dice la palabra, hermanos. Seamos sabios. Amado hermano, usted que tal vez está tambaleando, afirme sus caminos en el nombre de Jesús, porque si usted muriera en malos pasos, en caminos de perversión, ya habiendo conocido la verdad del Evangelio, para usted hay un castigo mucho mayor, porque usted es conocedor. Mas la misericordia del Señor envía palabra de verdad en esta tarde, para que recapacitemos. Porque ese hombre que había vivido en fiestas, en lujos, en gran vanidad de vida, ese hombre, hermanos, cuando despertó y estaba bajo las llamas, pedía al padre Abraham que Lázaro, imagínense, aquel pobre hombre que quizás en vida él ni caso le había hecho, le había mostrado misericordia. Después este hombre, al verlo al lado de Abraham, porque llegó al seno de Abraham, pedía que Lázaro llegara a mojar con sus dedos su boca, a refrescarla. ¿Se podrá imaginar, hermanos? Amigo, que usted que me escucha, la palabra dice claramente que este hombre estaba atormentado y estaba en llamas. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermano, vemos que si hay un Dios es justo. Y él, hermanos, muestra su justicia a través de este pasaje, que claramente dice que este hombre en su vida había tenido, como acá lo dice, había sido un hombre con bienes. Quizás no había sufrido nada, pero después le toca pagar un precio, hermano, porque las obras de los hombres van a venir a juicio de Dios. Hermanos, tenemos que estar listos, amigos, aunque el día que partamos, tenemos que tener la seguridad al lugar donde vamos. El Señor solo desea que nos arrepintamos de una vida de condenación, porque no es que estés condenado desde el momento en que moriste. El mundo en sí ya está condenado. Ya está condenado, hermanos. La palabra dice que todos los que no le recibieron ni creyeron en Él, hay condenación para el que no haya creído en Jesucristo. Y el único medio en que podemos ser libres y quitar ese pecado de la humanidad es creyendo en Cristo y aceptándolo como el Señor de nuestras vidas. Entonces, hermanos, hay una humanidad que está bajo condenación, que está bajo este infernal lugar, hermanos. Por eso ahora, en esta tarde, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Confiesa a Jesús tus pecados, para que no te pase lo que a este hombre le estaba pasando. Tenemos que exponernos a las verdades eternas, en que la vida no se acaba cuando morimos, sino que hay vida eterna, ya sea para condenación o para consuelo.
y que el estado de los hombres muertos, el estado espiritual con el que morimos, no puede ser cambiado una vez ya muramos, hermanos y amigos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, podemos ver, hermanos, de que este hombre, al ver que ya se le hacía imposible, porque aún Abraham le dijo que le separaba una gran cima y que unos no podían pasar de un lugar a otro, hermanos. Entonces aquel hombre se conformó y después pide que enviara a Lázaro a dar testimonio. Imagínense, estaba pidiendo que un muerto fuera a dar el testimonio para que su familia, los 5 hermanos que él tenía, no llegaran a este lugar de tormento. Porque ese hombre llegó a la conformidad que ya no podía hacer nada. Porque una vez muramos, hay un sello, hermanos. Un sello que cierra completamente las puertas. Ya nadie puede regresar de la muerte para acá. El único que lo pudo hacer fue Cristo, el Señor. Y por eso tenemos que creer en Él, en el resucitado de los muertos. Porque a través de Él vamos a tener la vida. No hay otro nombre, no hay otro medio, amado amigo. Y entonces vemos, hermanos, que este hombre le pide que mandara a Lázaro a la casa de su padre para que diese testimonio. Porque dice claramente, tengo 5 hermanos para que él les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En esta tarde el Señor ha ampliado este mensaje y ahora da este mensaje no solo a 5 hermanos, sino que se lo da a toda la humanidad que cree en Cristo, nuestro Salvador, para todos aquellos que escapen de este lugar infernal, para los que crean, porque a la verdad no van a creer todos, tristemente. Habrán muchos que está destinado a este lugar, hermanos, de tormento. Mas ahora por el poder del Espíritu Santo, que el Señor toque su corazón y su mente y que la palabra de Dios sea un espejo para su vida y empiece a meditar, que el Espíritu Santo le redarguya en esta tarde de todo pecado, para que usted pueda huir de este lugar de condenación. Porque ahora este hombre, el rico, ya no solo está testificando a 5 hermanos de en su tiempo, sino a través de la palabra de Dios está testificando al mundo que hay un lugar de tormento infernal para que escapemos, que escapa por tu alma. Y vemos, hermanos, y Abraham le dijo y vemos que después le dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esta era la idea del rico. Él pensaba que un evento así tan extraordinario como que un muerto viniera a testificarle a los vivos, ellos iban a creer. Pero no, si recordamos, Lázaro fue resucitado por Cristo, el Señor. Y cabe mencionar que este Lázaro que menciona el Evangelio de San Lucas, del rico y Lázaro, no es el mismo Lázaro de San Juan 11, del Lázaro que Cristo resucitó, no es el mismo. Pero vamos a hacer una comparación, que cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿sabían ustedes que hubo un complot para matar a Lázaro? Porque él era un testimonio vivo del poder sobrenatural con el que Cristo habló a esta tierra. Las obras que él hacía venían del Padre en el cielo. Pero ya vemos en San Juan 12 el complot contra Lázaro para matarle, porque era el testimonio viviente de que Cristo lo había levantado de los muertos. Y entonces vemos después a este rico pidiéndole al padre Abraham que Lázaro llegara a testificarles a su familia. ¿Ustedes creen realmente que le iban a creer? Si a Lázaro de San Juan 11, el resucitado que Cristo levantó de los muertos, lo querían matar, hermanos, no. Por eso el mismo padre Abraham le dijo,
que tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. Aún en nuestros días, hermanos, está la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y aún a esta palabra no creen. Solo por la iluminación del Señor, que en esta tarde va a iluminar a muchos para que escapen por su alma. Hermanos, por eso Abraham fue bien claro y les dijo que no creerían a ningún muerto, que no creerían, que mejor creyeran a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único medio que nos va a llevar a la salvación, porque la palabra de Dios son vida, son espíritu, es el verbo que dice Juan, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y este verbo se encarna en Jesucristo, hermanos. Entonces, claramente, el Señor nos revela, hermanos, que hay vida después de la muerte y que el estado del hombre espiritual ya no podrá cambiar media vez muramos. No, hermanos, la salvación solo se puede obtener en vida, con arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados. No crea usted como herejías, falsas enseñanzas, que parecieran ser verdades a medias, o verdades que al final no. En la palabra de Dios, en ningún lugar se muestra que a través de oraciones vamos a poder sacar a alguien del estado de los muertos para salvación. Esa es una mentira del diablo que ha engañado a muchos. Y siguen haciendo culto a los muertos, orando. No, hermanos. La salvación espiritual, la salvación del alma, es en vida, porque bíblicamente no hay ninguna oración que haya sacado del estado de los muertos a alguien. El único que venció fue el Hijo de Dios, que vino con el propósito de restaurar la muerte espiritual en los hombres, hermanos. La palabra de Dios nos da un amplio conocimiento, hermanos, de este lugar de tormento. Y para tener una referencia clara, vamos a leer en Marcos, San Marcos 9:44. La palabra del Señor dice, 43:44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué más claro, hermanos? Pero vemos la contraparte, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en San Juan 17. Y esta es la gran verdad. San Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Porque la vida eterna solo está a través de nuestro Salvador Jesucristo, quien fue completamente claro en mencionarnos no solo una vez acerca del infierno, de ese lugar de tormento, sino en muchas de sus predicaciones. En esta tarde el Señor ilumina tu vida, amado amigo. Tú que nunca le has dado tu vida al Señor Jesucristo, este es el momento en el que puedes arrepentirte y encuentres la vida en Jesucristo, porque la palabra lo dice claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Jesucristo es Dios con nosotros. Gloria al Señor. Amado hermano, en esta tarde el Señor nos sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo para poder restaurar nuestras vidas. Tal vez en algún tiempo anduvimos lejos, pero la misericordia de Dios se encargó de irnos a buscar, de mandar palabra verdadera para rescatar nuestra vida con el poder del Evangelio. Y ahora, como agradecimiento,
compartimos el mensaje para que muchos sean librados de este lugar infernal por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Que aunque los hombres digan que no, el Señor Jesucristo certificó que hay vida después de la muerte y que hay un lugar de tormento y que la vida espiritual después de muertos no puede ser cambiada, Señor. Tenemos que tomar una buena actitud de aceptar el evangelio de salvación para vida eterna, para consolación. De lo contrario, hay un lugar infernal. Padre, en esta hora te pido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que en esta hora este mensaje, Señor, tú respaldas tu palabra, Señor. Respalda, Señor, en esta tarde, y que muchos se arrepientan de esa vida desenfrenada, de esa vida de fiesta, Padre, así como la que vivió ese rico, Padre. Mas gloria al Señor, Señor, porque este hombre, aún muerto, pidió que se testificase de ese lugar, Padre, de tormento, para que ellos no vayan a ese lugar, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, Padre. Te pedimos nos des la fuerza para seguir perseverando en tus caminos, Señor. Y que traigas en esta tarde restauraciones con el poder del Evangelio de personas caídas, Padre. Y de personas que nunca te hayan conocido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acepte a Jesucristo como su Salvador. Confiese sus pecados. Crea que Él es Dios. Crea que Dios le levantó de los muertos. Arrepiéntase y salvo será. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Damos gracias porque por la fe sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Y muchos en esta tarde serán librados de ese lugar de tormento. Por la gracia, por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que nos santifica en su verdad. Pasen muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Amén.